escassos dies de que es disputa la final de la Copa del Rei, jo me n'he vingut a l'hotel on s'allotjarà el València per comprovar que les instal·lacions complixen al màxim els requisits que necessita l'equip valencianista. Estem ara mateix amb Lorena, que és la, a ver si lo digo bien, Guest Experience Manager. Perfecto. Tú eres la encargada de recibir aquí, recibirás al Valencia. Sí. ¿Cuántas habitaciones ha pedido el club? 50 habitaciones. Esta sería la de un jugador, sí. ¿no? ¿Tiene minibar esto? Sí, sí, Muy sí. bien. Bueno, Pues pero normalmente... todo fuera, agua eso sola. te iba a decir. Normalmente Agua, los minibares para los jugadores... tónica para rotar. Eso. La cama esta es de Una buena cama ¿no? maravillosa, ¿La puedo ya probar? verás. ¿Ponéis bajera o es la sábana así suelta? Que Sí, sí, Garay o sea, se mueve puedes- mucho, ¿sabes? Y pues- con Dobia ya ni te digo, mueve mucho los pies. Con Dobia esto se lo va... ¿Me arrullas? Hombre, por Claro, por favor. favor. A ver, ¿qué más necesita? Gracias. ¿Qué más necesita el señorito? Muy bien. Es un hotel que, como podemos ver aquí, estáis muy acostumbrados a recibir equipos de fútbol. Muchísimos. Messi, ellos no se alojan aquí, ¿no? El Barça. No. Además, nosotros somos valencianistas ya, Oye, desde ya somos valencianistas. ¿no? Y atención, esto me parece muy curioso. Esta es la camiseta del Real Madrid. No me atrevo casi ni a tocarla. Las Esas firmas se han borrado. borrado. Sí, precisamente, son las Se que han están borrado. ahí más Yo pondría aquí la de Valencia. entre medio de, Claro, medio de entre los medio dos. del Barça y del Madrid, porque Ah. verás que no, el Valencia muchas veces se ha chufado al Real Madrid y estoy convencido que en la Copa se va a chufar Al al Barcelona. Barça. Adiós. Like the Queen, you know. Y aquí están tres campos de fútbol que tengo entendidos que incluso a veces os piden cómo quieren que sean las rayas, ¿no? Para el Claro, dibujo. o sea, se pinta dependiendo de cómo ellos quieren hacer el entrenamiento. O sea que, y además el corte también del césped va en función de lo que ellos nos piden. Ah, también. sí. ¿Y sabes cómo lo ha pedido Marcelino? Porque él es muy estricto con el tema No me haga del, mucho del caso, césped. pero no sé si está en 18. Tiene que estar en la misma medida Sí. que está el campo que es donde van a jugar. en teoría, o sea que... És que eres muy manioso, es muy ¿Ah, sí? tecloset, que decimos en Sí, ya te lo valenciano, es diré muy cuando- tecloset ya te lo diré con cuando ese venga. tema, sí, sí, sí. Se concentran, pero de vez Sí. en cuando alguno que otro también, o sea, Sí. alguna sorpresa, Ah, ¿eh? sí. Se van un poquito de mal. A ver, Porque hemos espera que dicho esto se que pone sí. un poco, se pone interesante. Y es que un futbolista de un equipo alemán se llevó un buggy, se quedó sin batería, lo dejó allí. Te voy a enseñar una expresión valenciana para esos casos, cuando te pasen así cosas con los futbolistas. Tú a tienes ver que qué me puede servir. decir, a ningú que li pase. A ningún que le pase. A ningú que li pase. Atenció ara mateix, valencians y valencianas. Jesús, ¿qué tal? Encantado, ¿cómo estás? Cuéntame esta paella, de qué está hecha, qué lleva. Bueno, pues hemos hecho una paella mixta, le hemos metido un poquito de pollo, un poquito de cerdo, pescadito, langostino. Hay sitios en Valencia donde ahora mismo se habría puesto precio a tu cabeza, Jesús. No hay guisantes, también ganas puntos. Y le has puesto pimiento rojo, que hay valencianos que te matarían, pero en mi pueblo serías un héroe. Bien, el cerdo es lo que a mí no me... Ahí no te puedo yo, no hay excusa. Ahí. Pues aquí tiene usted. Muy bien, te veo un poco como acojonatis, un poco ahora, La Jesús. verdad que Así. sí. Està soltet, l'arròs, que això està molt bé. Molt bon gust. Te felicite. Està molt bona, Jesús. Aún así, no te pienses que la cosa haya acabado. Anem a la prova, anem a fer una paella vertical challenge. Agafeu la paella, per favor. Molt bé, ja mengem el valencià i tot. Vaig a ficar un poc més difícil perquè això es mou. Tant una miqueta. Poniéndolo complicado. Atenció, màxima concentració, a veure si la paella si tomba i no cau. Molt bé, fantàstic! Bé, doncs després de passar el challenge de la paella vertical, jo crec que sí que definitivament els donem un 10 sobre 10 en valencianor. Un vinet em farà falta, Un vinito. I una cerveseta, molt bé. I a Lorena ja ho traduïs tot. Nosotros ya Molt nos bé. quedamos aquí. Sí, exacte. Lorena, ja has pillat la filosofia valenciana, Lorena, molt bé. Fantàstic. Ai, que bo. El vinet.